la decisión más difícil que he tenido que tomar, pero no me arrepiento de nada. O sea, he aprendido mucho, he vivido en soledad, ya aprendes mucho de vivir solo, de vivir contigo mismo. ¿Qué es lo más difícil de vivir sola? Creo que es encontrarte contigo misma. O sea, el silencio y el estar contigo mismo no siempre es lo que esperas. Y el realmente encontrarte solo contigo mismo en un país extranjero, que no, o sea, es como te pasa algo y no hay quien te ayude. Siempre hay un rechazo hacia el turista, incluso hacia el migrante. Wow. Sí, 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 sí. En Turquía sí fue un choque cultural un poquito más fuerte, por la religión también, ¿no? Sí. Ahí el trato con la mujer es diferente. Por la misma religión son un poquito despectivos con las mujeres. Entonces, sí, digamos, como turista igual no es que te traten mal, pero hay que tener un poquito de cuidado siempre. En la forma de vestir, en la forma de actuar. Entonces, sí es donde más he enfrentado un choque cultural, ¿no? ¿Alguna vez se imaginaron siendo catedráticos a sus 27 años? Terminar su carrera, tener 2 maestrías, ser investigadores, publicar un paper de la mano de tu universidad. Pues el día de hoy tenemos a María Fernanda Zúñiga, una joven entusiasta y muy comprometida que logró alcanzar sus sueños. El día de hoy hablaremos de todo lo que tuvo que hacer para lograr ser catedrática de una universidad, las polémicas y prejuicios que hay para la gente joven que ocupa estos cargos, situaciones incómodas y muchos otros momentos que estoy seguro te engancharán. Así que sin más, bienvenidos a Sin Créditos. ¿Qué tal, mi gente sin créditos? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. El día de hoy tenemos a una invitada muy particular. Ella tiene 27 años y ya es docente de una universidad. Así que sin más, la presento. María Fernanda, diga bienvenida a este episodio. Gracias, amigo, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, bien, muchas gracias muy bien por la oportunidad, por la invitación. Muy feliz de compartir un poco de mi historia con ustedes. Y bueno, Bien, obvio. Vamos a ir de frente al grano, ¿ya? Primero, para que la gente te vaya conociendo, sepa quién eres, qué es lo que haces, quiero que me cuentes de forma resumida cuál ha sido tu trayectoria, cómo has llegado hasta donde estás ahorita. perfecto. Bueno, mi nombre es María Fernanda Zúñiga Núñez, tengo 27 años, como ya lo comentaron. Bueno, soy de carrera Ingeniería Industrial y bueno, he estudiado ya 2 maestrías, una aquí en Arequipa, que es sobre gerencia de proyectos, y una segunda maestría en bioeconomía circular y sostenibilidad, que la cursé en España. Actualmente soy docente en una universidad y bueno, también hago un poco de investigación. Bien, bien. Yo creo que para muchos ya tener 2 maestrías con 27 años no es como que algo tan alcanzable, no lo sé. Yo, bueno, al menos yo particularmente no conozco muchas personas que ya tengan estos logros, ¿no? En tu vida. ¿Cómo así es que tú dices, ok, quiero hacer 2 maestrías, quiero dedicarme a la investigación? ¿Cómo nace? Bueno, nace desde allá por el año 2019. Justo estábamos en esta época de buscar prácticas preprofesionales, que lo revisito para la universidad, y surgió la oportunidad de pertenecer a un grupo de investigación en la universidad justamente donde estudié. Bueno, dije, bueno, ¿por qué no veremos qué tal? Y de ahí inicia un poco esta vocación por la investigación y más adelante por la docencia, ¿no? Porque uno de los, digamos, un profesor que tenía en ese momento me dijo, si tú te quieres dedicar a la academia, es decir, a enseñar en la universidad, tienes que sí o sí estudiar una maestría. Ya. Entonces es ahí que yo escojo una maestría aquí en Arequipa y más adelante se me presentó una beca para poder estudiar otra maestría, pero ya en el extranjero, ¿no? O sea, tú ya tenías la idea clara de que tú querías ser docente. Esa era tu visión. No, no fue algo que se fue transformando, que una oportunidad y la tomaste. Tú ya fuiste directo al grano. Claro, o sea, cuando yo fui estudiante, tuve la oportunidad de tener no tan buenas maestras, o sea, buenos profesores, eh, y yo, o sea, sí tenía esa inquietud, ¿no? De marcar un poco esa diferencia, ¿no? No sé, no simplemente conformarme con ir y dar una clase y ya, sino aportar algo más. Entonces, primero fue como de la investigación y poco a poco fue migrando hacia la docencia. Me gustó también mucho digamos, el clima de la universidad donde yo trabajaba y es así que va progresando Justo a eso quiero llegar. Dijiste que no tuviste buenos profesores.
Ya. ¿Qué de diferente crees que debe tener un profesor en la actualidad? ¿Cómo es que tú proyectas o haces tus clases que antes no recibías? Es que muchas veces avanzan, por ejemplo, ¿no? La programación por cumplir, porque es algo que ya se les impone. Muchas veces no saben si el alumno ha entendido o no, simplemente pasan o avanzan el tema. Entonces, yo creo que lo importante es procurar que todos puedan entender. Sé que es un poco complicado porque a veces te asignan 30, 40 alumnos y como que dedicarse a todos, si es mucho tiempo o demasiado esfuerzo, pero sí creo que es muy importante darles importancia, por lo menos un momento a cada uno, ¿no? Y ver si efectivamente están aprendiendo, si pueden reforzar, dar de tu tiempo, o sea, no es como que las 4 horas de clases que tengo las doy y listo, ¿no? Quizás por ahí en algún momento que te puedan buscar después, o tengan alguna inquietud adicional, o darles la oportunidad de por ahí subir alguna nota, ¿no? ¿Y cómo sabes tú cuando un alumno está interesado o no? Porque sobre todo en los primeros años, que son los años más, no difíciles, pero sí diría de incertidumbre de los alumnos, porque a veces se meten a carreras que no saben si es la carrera en la que están, simplemente están ahí por obligación. ¿Cómo tú como docente te das cuenta, ok, a este alumno le apasiona esta carrera y estos están como que, porque sí, ¿no? Por cumplir. Claro, es difícil, ¿no? Es difícil conocer a tantos alumnitos en tan poco tiempo, pero es cuestión de escucharlos un poco, o sea, detenerte realmente y escucharlos en serio y escuchar sus inquietudes. Por ahí muchos estudian por presión de los papás, algunas carreras, ¿no? Entonces no es la vocación, se nota, ya, se nota mucho en un alumno, así sea, digamos, joven, cuando le interesa, cuando te pregunta, te pide más información, te pide otros libros, artículos. Entonces eso, ¿no? Y a los que por ahí que no tanto, quizás tú mismo, mira, hay estas opciones, no sé, la universidad tiene diversas carreras para ofrecerte, o sea, preocuparse realmente. Claro. ¿No? Ujú. Y mira, hay algo que me interesaría saber y es, en la universidad la mayoría de chicos que van porque la universidad te vende un futuro, ¿no? Ujú. Como profesional. Claro. Y tú a lo largo de los 5 años llevas una cantidad de cursos, pues que muchos tienen que ver con la carrera, muchos tienen que ver con humanidades, que también es importante, y otra serie de cursos que hay por ahí. Ujú. Pero, ¿cuántos de estos cursos realmente te sirven a la hora en la que tú sales de la universidad y te avientas al mundo real? O sea, ¿qué qué tantos cursos, vamos a poner así, de relleno existen y qué tantos cursos en verdad dices, sí, estos cursos me sirven? Es una polémica muy, digamos, muy actual eso, o sea, siempre hay esa crítica para estos cursos más alineados con la parte humanística, que por qué tantos, ¿no? Particularmente yo creo que son muy importantes y, digamos, una vez ya insertada en el mundo profesional y comparando con otros colegas, sí hay una diferencia en tenerlos y a no tenerlos, ¿no? Claro. Siempre hay una sensibilidad más por la parte social, incluso por la parte ambiental, ¿no? Que va muy unida. Eh, pero yo creo que sí son necesarios, si bien, digamos, hay otras universidades que brindan cursos más especializantes, más técnicos, creo que no lo es todo. Y es más, o sea, creo que una gran parte de los cursos no lo llegas a aplicar, ni siquiera en la vida profesional. Realmente es mucho más de desarrollar un juicio crítico, un pensamiento abstracto, solución de problemas, toma de decisiones, y eso se va forjando poco a poco, pero realmente no creyera que sea tan necesaria esa carga de cursos tan... Justo a eso me refiero. Eh, la parte en donde tú dices, las humanidades sí son importantes, comparto esa idea. Ujú. Pero yo me voy al tema de los cursos que son netamente de la carrera, pero que no necesariamente te sirven o los puedas aplicar ya en la vida profesional, ¿no? Ujú. Cuando tú ejerces. A esos voy. Yo creo que humanidades sí, debe ser, porque en humanidades es donde tú empiezas a conectar la razón, ¿no? A ver todo este tema social, a mejorar tu crítica, ¿no? Pero vámonos a los cursos netamente de carrera, Ujú. ¿no? ¿Qué tantos cursos de carrera hay dentro de la carrera, valga la redundancia, pero que no necesariamente los vas a usar afuera? Claro, es que ese es un problema de ingeniería industrial, particularmente, ¿no? Es una ingeniería muy amplia y abarca muchos campos de trabajo. Y sí, o sea, te dan muchas veces gran cantidad de información innecesaria desde cierto punto de vista. Igual siempre va a haber alguna situación, algún proyecto, algún contrato con empresas en el cual vas a tener que aplicar por ahí un poco del conocimiento, o por lo menos tú ya tienes noción de algo, ya después lo puedes revisar, ¿no? En textos,
Pero sí, yo creo que es un poco difícil de delimitar la carrera de ingeniería industrial, eh, pero por ejemplo, sé que algunas universidades están optando por hacer especializaciones o líneas de carrera, como para ya que el ingeniero industrial salga con una perspectiva un poco más definida o una especialidad un poco más marcada. ¿Y crees tú que en este caso, habiendo tanta tecnología, tanto avance que sea hoy en día, porque el mundo creo que está corriendo muchísimo más rápido que antes, que la universidad y el tipo de enseñanza va mucho más lento que el mundo real? Sí, o sea, las generaciones que están llegando ahora a la universidad son muy distintas a las que teníamos hace años, incluso nosotros, digamos, cuando éramos estudiantes. Yo creo que este cambio tecnológico tan abrupto, tan veloz, no nos ha dejado a nosotros actualizarnos a nivel, digamos, humanístico, a nivel personal. No nos acostumbramos al correcto uso de ciertas herramientas, ¿no? Y como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, siento que ya es muy bueno, pero también hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan estos temas, y sobre todo con las nuevas generaciones que nos están llegando de alumnos, ¿no? ¿Y crees tú que es necesario que ya en las universidades exista algún curso referido a la aplicación de estas inteligencias artificiales para todas las carreras? Porque creo que sí es necesario. Claro, por ejemplo, se actualizan las mallas curriculares cada vez más frecuentemente en todas las universidades realmente, ¿no? Como el conocimiento avanza a pasos agigantados, también las universidades tienen esa responsabilidad de actualizarse e impartir este tipo de cursos. Ujú. Es importante estar actualizados. Claro. Y ya yéndonos no tanto a tu lado de como docente, a tu lado como alumno, que tampoco ha sido hace muchos años, este, ¿cómo, cómo tú ves a tus compañeros? ¿Crees que salen ellos ya pudiendo resolver problemas, como que con la idea de, ok, yo estudié en esta universidad y me siento preparado, o estudié y ahora que sí, ¿qué hago? No sé qué hacer, voy a un trabajo y... Suele pasar, o sea, siempre hay un choque fuerte, una incertidumbre al salir de la universidad, ¿no? Porque cuando estás cursando es como que ya el primer año ya sabes que te espera en el segundo año y así sucesivamente, pero cuando tú ya terminas de cursar y te enfrentas al mundo laboral, sí es un poco, como que te mueve un poco el piso, ¿no? Depende mucho, o sea, tengo amigos que se han logrado posicionar de la mejor forma en ciertas empresas a nivel nacional que, digamos, se han desempeñado bien. Otros que por ahí quizás no era lo suyo trabajar en una empresa y han decidido emprender y también les ha ido muy bien. Sí. Y otros que por ahí pues optaron por el estudio, ¿no? O sea, quisieron quizás obtener otro grado, un diplomado, especializarse más en algún tema que ellos querían. Porque como te mencionaba, ¿no? La ingeniería industrial es muy abierta y siempre es necesario especializarse en algo, en lo que te guste. ¿Y crees que esta, vamos a ponerlo así, ambigüedad que existe dentro de la carrera, porque tienes muchísimas ramas de las que puede abarcar un ingeniero industrial, puede generar ciertas dudas a lo largo de tu carrera universitaria, porque te enseñan de todo? En carrera te enseñan de todo. De todo, o sea, te enseña gestión, logística, la parte administrativa, costos, presupuestos, la parte operativa, gerencia, cadena de suministro, investigación, o sea, todo. Realmente es una carrera muy amplia, pero, o sea, sí puede generar confusión. Pero lo importante, creo yo, es estar abierto, ¿no? O sea, si por ahí todavía tú no sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención, ir viendo, ¿no? Tanteando los cursos, quizás preguntarle a algún docente o alguna... O sea, tenemos docentes que son empresarios, entonces están muy vinculados con la parte de industria. Entonces, por ahí preguntarles a ellos cómo es, si se puede hacer una visita técnica. Entonces, yo creo que es cuestión de que uno mismo vaya viendo sus opciones y uno mismo profundizar, ¿no? O sea, y al final escoger qué es lo que... O sea, por lo que tienes más afinidad. ¿Y cómo tú te adentras en este mundo de la investigación? Bueno, entré a este instituto de investigación, más que todo, no te miento, era porque no tenía dónde más hacer las prácticas. Y, ahí conozco a un profesor que es como, ahora como mi guía, digamos, en este camino de la investigación. Y bueno, ¿no? Él me empieza a involucrar en algunos proyectos de investigación, justo coincidió con el tema de mi tesis. Em, Me propuso un tema sobre el aprovechamiento del ajo para obtener ajo en polvo a través de un proceso estandarizado y ecológico. Me gustó, lo empecé a profundizar y ya logré como mi tema de tesis. Entonces ahí empieza un poco este camino de la investigación, justamente con el desarrollo de mi tesis.
digamos, fue un proceso difícil, no te voy a mentir, duró como 2 años porque justo coincidió con la pandemia. Claro. Pero al final me encantó el proceso de investigar, de sustentar, de incluso escribir un artículo científico con los resultados y lo publiqué en una revista científica. ¿Y qué tan difícil es investigar aquí en Perú? ¿No tienes las herramientas? ¿Cómo hace una persona que quiere adentrarse en este mundo de la investigación que creo que es pequeño? Sí, no, digamos. Mira, actualmente hay muchas convocatorias en que da el Estado peruano para este tipo de proyectos, ¿no? Hay un tipo de convocatorias que son alineadas hacia empresas, es decir, universidad, digamos, arma como un ecosistema con una empresa e investigan sobre una problemática de esta empresa. Y hay otro tipo de iniciativas que también da el Estado peruano, que son más de investigación básica o investigación aplicada. Entonces, con respecto al financiamiento, hay. Ya. Solo que es un poquito difícil conseguirlo porque te piden experiencia. Entonces ya tienes que un poco ir acumulando. Una vez que ya ganas cierta cantidad de artículos, cierta cantidad de proyectos, recién puedes postular a este tipo de... ¿Y cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el fin de los investigadores como tal? Depende. Si haces investigación básica o si haces investigación aplicada. La investigación básica es como aportar nuevo conocimiento. Es más teórica. En cambio, la investigación aplicada es un poco más aplicar lo que ya se conoce en un modelo, en un método, en un prototipo. Entonces, hay que distinguir, digamos, qué tipo de investigador quiere ser. Normalmente, la mayoría son de investigación aplicada. Es decir, algo que ya existe, que ya se conoce, lo escalan, sí, a cierto nivel de transferencia tecnológica. Y tú acabas de decir que para llegar al Estado y poder adquirir, ¿no?, estos fondos necesitas cantidad. Pero, ¿qué crees tú que es más importante, la cantidad o la calidad de tu investigación? La calidad, realmente la calidad. Es más, cuando tú publicas, digamos que hay como una categorización de las revistas y se dividen en cuartiles, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4 y ya la que no está en ninguna. Entonces, para el Estado peruano hay como una puntuación para reconocerte como investigador a nivel nacional. Y ellos, por ejemplo, una revista en cuartil 1 pesa mucho. Es decir, que si tu investigación es de calidad, bajo ciertos parámetros, metodologías validadas, con resultados en laboratorio, pruebas, piloto y todo, puedes publicar en una revista cuartil 1 y esa te suma muchos puntos, o sea, es la calidad. Puedes tener 1 o 2 investigaciones, pero si son de un alto cuartil, entonces puedes, digamos, postular este tipo de convocatoria. ¿Y es rentable? Me refiero a, yo quiero dedicarme al mundo de la investigación, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo subsistir dedicándome a investigar? La única forma son con los fondos del Estado, que otras empresas te pagan para hacer investigaciones, o cómo es que una persona que se dedica a esto puede generar ingresos. Es complicado. O sea, a nivel empresarial hay mucha resistencia del empresario porque, bueno, somos pymes, MIPES, o sea, Sí. Investigar siempre requiere una inversión de tu parte, siempre. O sea, para poder por lo menos avanzar en algo de resultados, requieres por lo menos poco de tu capital. Y el empresario peruano es muy del día, o sea, no destina muchos fondos para este tipo de iniciativas. Claro. Por ahí las empresas grandes, ¿no? Sí. Es más, algunas tienen sus departamentos de investigación y desarrollo, etc. Pero normalmente el empresario peruano no. Entonces sí es un poco difícil como tal del financiamiento de empresas. Del financiamiento del Estado depende. Si tienes experiencia, si ganas varios proyectos, yo creo que tranquilamente puede ser. Pero sí o sí necesitas estar vinculado a una universidad, anexado a una universidad. Y te pide la convocatoria trabajar de esa manera. Entonces, sí hay sus retos, pero creo que podría ser factible, dependiendo de la situación, o sea, del profesor. O sea, tú también tienes que poner dinero de tus bolsillos si es que tú quieres iniciar en este mundo de la investigación o... Depende. Al inicio puede ser. ¿Por qué? Porque muchas veces una propuesta de proyecto tiene más peso si ya hay algunas pruebitas pequeñas de su funcionamiento. Entonces eso ya es como una evidencia respaldada, no es como que el método, la tecnología o lo que vayas a proponer funciona. Entonces ya eso es un pesito más, es como que ya hay esa seguridad de que puede funcionar, solamente falta evaluar algunos parámetros o quizás algunas consideraciones adicionales, ¿no?
Claro. ¿Y tú cómo manejas esto? O sea, ¿lo trabajas con la universidad ahorita en la que tú estás actualmente laborando, pero ellos te pagan por hacer una investigación o simplemente es algo que a ti te nace, es tu vocación? La universidad como tal no, pero por ejemplo, si ganas este tipo de proyectos, sí hay un pequeño incentivo para el investigador, pero inicialmente parte de una vocación, o sea, para poder primero tener la idea, o sea, normalmente surge de un problema. Existe un problema y el investigador lo que hace es intentar buscar una solución al problema, ¿no? Y es ahí que empieza un poco a ver la causa del efecto, el árbol de problemas, es toda una metodología que va siguiendo para poder solucionarlo. Entonces, yo creo que nace de esa vocación de servicio, de poder solucionar algún problema que afecta a la sociedad y puedes hacerlo mejor para mejorar quizás las condiciones de vida o la condición de las personas, del medio ambiente, etcétera. Entonces va vinculado más que todo a la vocación del servicio, lo que acabas de decir. Yo creo que eso debería primar más que la parte económica. Y respecto a tu especialidad, a tu maestría, perdón, en lo que es sostenibilidad, ¿por qué decides irte por esta rama? Bueno, siempre que cuento en qué estudio, todos me preguntan como, ¿qué es eso? O sea, el nombre es bioeconomía circular y sostenibilidad. Es como dos cosas un poco diferentes, pero que se complementan, ¿no? La bioeconomía circular es como una perspectiva de la economía. Es decir, nosotros actualmente manejamos una economía lineal, es decir, compramos, bueno, producimos, compramos y desechamos. La bioeconomía circular consiste en cerrar este círculo de consumo y como que reinsertar lo mejor que se pueda los residuos de la cadena productiva hacia, puede ser otras empresas o, digamos, reciclaje, ese tipo, digamos, de perspectiva. Actualmente esto en Europa ya está plenamente desarrollado, ¿no? Hay gran cantidad de investigaciones, ya proyectos aplicados a nivel industrial. Entonces, este tema aquí en Latinoamérica, en Perú, recién está afianzándose, está poco a poco avanzando. Ya se escucha bastante, sí, pero todavía no está a ese nivel, ¿no? Tan avanzado. Entonces yo ya me proyecté un poco a ese futuro, ¿no? Que venía, sobre todo con el cuidado del medio ambiente, es un tema muy importante. Y bueno, escogí esta maestría en España justamente para poder aprender mucho sobre las técnicas, las tecnologías que se utilizan. Y bueno, me pareció muy, muy interesante. Y la parte de sostenibilidad va como que unida a la bioeconomía circular, porque bueno, la sostenibilidad es como garantizar que los recursos de las futuras generaciones estén, ¿no? Que no se acabe, digamos, todo ahora en estas generaciones. ¿Y cómo haces tú o mejor dicho, cuál sería un ejemplo claro de esta bioeconomía, ¿no? De cerrar el círculo, ¿no? ¿Dónde ves tú que se puede aplicar esto aquí en Perú? ¿Ya has visto algún producto? Sí, no cuento tanto en detalles porque es una investigación que se actualmente viene desarrollando, pero por ejemplo, Arequipa, por ejemplo, es una ciudad que se dedica mucho a la curtiembre y bueno, como sabes, esta industria es muy contaminante, ¿no? Sí. Entonces se busca, por ejemplo, trabajar con los residuos sólidos y con los residuos líquidos para tratarlos, ¿no? Muchas veces los residuos sólidos, que son la viruta de cuero, procedentes del proceso de curtido, por ejemplo, una investigación que se ha realizado es poderla hacer como cuero reconstituida. Es decir, volver a unirlo a través de un aglomerante con ciertas características, a ciertas condiciones de temperatura, etcétera, para poder volver a generar cuero y utilizarlo como segunda vez, digamos, ¿no? Es reutilizarlo. Entonces, así hay varios ejemplos que ya se están aplicando, pero aún a nivel laboratorio. ¿Y esto cómo es posible o qué tan factible es de que se aplique? Porque al final, ¿cómo es que tú insertas estas tecnologías en las empresas? ¿Existe cierto rechazo, cierto miedo? ¿Cómo se maneja eso, sabes? Digamos, todavía no hemos llegado a ese nivel, digamos, de escalar a ese nivel, pero siempre hay una resistencia al cambio. Eso es algo natural del hombre, ¿no? O sea, siempre que te enfrentas a algo nuevo, a alguna tecnología o a alguna inversión que requiere esa tecnología, sí puede causar rechazo, ¿no?
Pero creo que la idea es ir concientizando, ¿no? Dar charlas, capacitaciones a los mismos empresarios, que al final son los que manejan la industria a nivel Arequipa, para que entiendan primero qué es la economía circular y cuáles son los impactos positivos que tienen dentro de la misma empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, al no desechar, simplemente desechas digamos, la merma de lo que no se utiliza en tu proceso de producción, podrías utilizarlo eso como un insumo. Es ganar realmente. Exacto, sí, sí. ¿Y cómo crees que, o mejor dicho, qué tanto crees que las personas que están en este rubro, que ahora, en la actualidad se vende mucho lo que es el marketing verde, la sostenibilidad, ¿no? El medio ambiente, el querer ayudar, y la mayoría de empresas quiere aplicarlo dentro de su empresa. Pero ¿qué tanto de esto es fachada? O sea, o sea, lo hago porque esto vende, porque si tú dices, este es mi proyecto y mi proyecto es sostenible, ayuda al medio ambiente, vamos a cuidarlo. Y obviamente por este impacto que ahora está teniendo en las redes sociales, pues tú dices, wow, quiero apoyarlo. Eh, pero a veces en el fondo no es cierto, ¿no? Simplemente te venden esta mentira de sí, quiero ayudar. ¿Conoces casos o qué tanto has visto que esto sea así? Casos como tal, no, pero sí he visto que es algo muy sensacionalista, o sea, creen que por decir, no sé, proceso verde o cero residuos o sea, no sé, utilizamos, no sé, técnicas verdes, o sea, ya creen que ya ganaron al consumidor, ¿no? Exacto. Yo creo que es responsabilidad del consumidor ahondar un poco más y ver si efectivamente se cumplen, en qué fondo y qué manera se cumplen estas propagandas sensacionalistas de la parte, digamos, verde, amigable, ecoamigable, etcétera, ¿no? Amiga, y regresando al tema de tu trabajo como docente, tú eres docente ya en una universidad, tienes 27 años, pero ya creo que tú estás justo en un punto medio entre colegas mayores a ti, pero también alumnos entre los 18 y vamos a ponerle 25 años, ¿no? ¿Cómo manejas tú este tema? Porque es joven, o sea, a veces puede existir cierta confusión. Él es atractivo, eres una chica guapa, entonces por ahí, por ahí también se te pueden acercar alumnos, colegas. ¿Cómo has manejado esta situación hasta el día de hoy? Bueno, creo que uno de los principales retos es que te vean como docente. Sí. Es muy complicado, o sea, primero por parte de los propios docentes, porque ellos han sido tus profesores. Exacto. Y es como pasar de ese umbral, digamos, de ser alumno a ser docente. Yo sí he notado que como que un poco les cuesta. Pero bueno, es normal, es normal. Tú te ves muy joven. Bueno, voy a intentar. Entonces sí, ha costado un poco, pero digamos, es cuestión de ganarte, ir ganándote tu lugar, ¿no? También ya agarras nuevas responsabilidades, por ahí ya empiezas a trabajar con ellos en equipo, entonces es dejarte conocer también, ¿no? Ir avanzando, no dejar que eso te venza, porque si te pones a pensar en eso, ya perdiste. Y con los alumnos, sí es un poco complicado, porque bueno, para los que no me ven, soy muy pequeña. Y bueno, tú me ves caminando por la universidad, parezco una alumna. Sí. Entonces, lo que yo, digamos, siempre tomo una posición muy seria desde el inicio. O sea, yo no les doy pie a los chicos de que me puedan, o sea, tratar ya de igual a igual, sino siempre esa diferencia, ¿no? Que sí, o sea, sí hay ese espacio de confianza en caso lo necesiten, etcétera, pero siempre hay un respeto. Maestro-alumno. Maestro, correcto. Entonces eso, ¿no? Sí, siempre dejar claro desde el inicio cómo son las cosas y así se evitan muchos inconvenientes. Sí, me imagino debe ser también un reto para ti. Eh, la parte, ahora yendo no solamente a tus colegas, ¿alguna vez te has sentido como que inferior, o no sé si inferior, pero como reprimida porque a veces se juzga mucho la juventud, ¿no? Como la mayoría de personas en tu entorno, imagino, ya son personas de edad, con experiencia, ¿no? Viene alguien con muchos años menos, a lo mejor con conocimientos nuevos, ¿no? Con cierta experiencia, pero no la suficiente. ¿Crees que eso te ha jugado algún papel en contra en este tiempo que tú has sido docente? Al inicio quizá un poco, pero creo que es cuestión de saber, o sea, es saber que están en etapas diferentes, o sea, tú, por ejemplo, yo que hice la maestría en España, vine con muchas ideas nuevas, mucho conocimiento que ya está muy desarrollado,
y sí con muchas ganas de venir y aplicarlo, ¿no? Pero al momento de regresar, te das cuenta que la realidad es distinta. O sea, la misma realidad del Perú es distinta. Y bueno, frente a esto creo que lo mejor es escuchar. Sí. Al final de cuentas han sido mis profesores. Sí, sí, sí. Tienen muchos años más de experiencia, de trabajo, y creo que es eso, ¿no? Escucharlos, aprender lo más que se pueda, porque entre más a silencio hagas, eso te permite escuchar más y aprender mejor. Y eso, o sea, siempre, pero no verse ni sentirse inferior, sino diría diferente. Estar abierto a críticas. Sí, o sea, siempre va a haber, sobre todo porque ellos te ven como un docente en entrenamiento, algo así. Claro. Y como te decía, es cuestión de ir ganándote tu lugar, así con errores, porque igual somos humanos, ¿no? Hasta ellos se equivocan. Sí. Pero con errores, viendo la forma de aprender, de no volver a cometer lo mismo. Creo que eso también es parte de ser resiliente. ¿Y te has sentido intimidado alguna vez por esa, vamos a ponerle así, poca experiencia que tienes en el rubro? Quizás en algunas reuniones, bueno, me ha tocado reunirme con empresarios ya, digamos, de mucha trayectoria, o por ahí con algunos directores de las escuelas profesionales, ¿no? Yo sí me sentía como chiquita, pero como por ahí leía en algún lado, no te sientas mal porque en la mesa en la que estás sentado, tú eres la persona menor. Sí. Entonces es como ya de por sí eso habla solito. O sea, el mismo hecho de que seas una persona tan joven y te ven ahí sentado, como que les mueve el hecho de preguntar, ¿por qué está acá? O sea, algo tiene que hacer o haber hecho, o tener algo que lo distinga y que por eso está acá, ¿no? Sí, entras como que chiquitito, pero luego te sales inflado, ¿no? Porque ya estás, vamos a ponerlo así, en otro nivel, ¿no? En otro rango, donde puedes compartir pues, con personas que han tenido una trayectoria muchísimo mayor en la tuya. Y se aprende. Yo creo que también eso te ayuda mucho porque cuando te rodeas de personas con más experiencia, con más años, aprendes. Sí. Aprendes. ¿Cuál ha sido una de tus mayores aprendizajes que has tenido, sobre todo en esta etapa de docente? Uy, es que he tenido varios. Creo que la empatía. O sea, siempre tú no sabes qué está pasando a la otra persona en su vida personal, en sus problemas. Entonces, siempre escuchar. Antes de juzgar o antes de por ahí pensar mal del alumno, más que todo hacia los alumnos, escuchar, ¿no? Quizás tiene algún problema, alguna consideración y ver. O sea, tampoco eso quiere decir que no seas una persona justa ni ética, pero por lo menos darles ese espacio para... La universidad a veces suele ser muy tradicional. Se apega mucho a normas antiguas, ¿no? Si tú si tuvieras el poder de hacer un cambio, de decir, yo cambiaría esta metodología, yo cambiaría este proceso, yo cambiaría esta forma de hacer las cosas con los alumnos, ¿no? ¿Qué es aquello que tú dices, esto en la universidad creo que ya no está funcionando y yo haría algo mejor porque ahora los alumnos son de tal forma? No sé, ¿qué cambio tú me darías? Creo que capacitaría a los docentes en técnicas actuales de enseñanza. Como te mencionaba, la enseñanza ha evolucionado muy rápido, los conocimientos, y es como que ya todo lo tienen en las inteligencias artificiales, o sea, todo el conocimiento está al alcance de su mano. Entonces creo que la idea es aplicar ese conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que podría capacitar a los docentes de modo que ellos también puedan implementar estas nuevas metodologías de corte más práctico, ¿no? Claro, porque ya la información creo que la tienes, ¿no? Si bien es cierto, es importante que uno como persona adquiera conocimientos constantemente, pero ¿qué es lo que pasa? También estamos en un mundo del facilismo, donde todo lo tenemos rápido, y sobre todo los chicos jóvenes, lo primero que hacen es, si tú le mandas un trabajo a ChatGPT y 1 millón de inteligencias artificiales que hay incluso para no detectar que se hizo con la misma IA, Claro. ¿no? ¿Crees entonces tú que es importante más que el aprendizaje de los chicos, que es importante, ¿no? La práctica que ellos le pongan? ¿Cómo yo puedo aplicar esto que estoy conociendo hacia la vida real? Exacto. Es más, o sea, prácticamente todos los trabajos los hacen con IA, ¿no? O sea, Exacto, sí. me da risa porque creen que no nos damos cuenta, pero obviamente nos damos cuenta. Y no está mal usar la IA, o sea, es una herramienta que está ahí a nuestra disposición. Lo importante es usarlo de forma responsable. Y eso también está en nosotros como docentes, de enseñarles a usarlo de manera responsable. Entonces, yo, por ejemplo,
lo que me gustaría hacer, porque todavía no se hace, es hacerles exponer. Porque tú sabes, cuando él te expone, te explica cómo, por qué, de qué forma, ahí te das cuenta si estás aprendiendo o si no. Ahora, lo malo es que como son tantos alumnos, realmente saber si uno por uno está aprendiendo es más complejo. Pero yo creo que es una buena idea. Por lo menos date unos minutitos por clase de forma aleatoria, ¿no? Ya, explícame esto, de cómo lo has hecho, etcétera. Entonces, eso también les motiva a ellos de no solo hacerlo todo por la IA, sino que por lo menos leerlo, profundizarlo, interiorizarlo. Es una muy buena metodología que creo que sí debería aplicarse porque, claro, yo creo que uno como docente, sobre todo de universidad, si yo ya sé que mis alumnos, para un trabajo que yo les deje, van a usar la inteligencia artificial y en su mayoría simplemente, o sea, ni siquiera se va a dar la delicadeza de leer lo que les está dando el resultado y simplemente lo mandan, yo creo que la pregunta ya sería, y el reto también sería para el docente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo como docente para que mis alumnos, ok, van a utilizar, que utilicen todas las herramientas que tienen a su alcance, pero que también le saquen provecho, ¿no? Y cómo yo puedo ver que en verdad le están sacando provecho. Correcto. Sí, eso es un rato de realmente cómo identificar si están aprendiendo en estos tiempos en los que ya todo es tan fácil. Realmente. Y este tema de conversación sale a la mesa en profesores cuando tú estás conversando con colegas o en juntas. Siempre. El tema de la IA y su uso es un tema que es recurrente. Hay muchos esfuerzos de parte de la universidad, por ejemplo, de capacitar, sobre todo a los docentes un poquito más de la vieja escuela, en estos temas, ¿no? Para que ellos también sepan qué es, cómo se hace, para qué se utiliza. Pero sí hay esa perspectiva del profesor de que es un poco complicado llevar el curso si todo lo hacen con la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí está en... Sí, Pero todo las en curso. plantea ahí soluciones o simplemente es como que las comentan y dicen, pucha, o sea, qué mal, ¿no? Porque yo creo que existe eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajaba como ingeniero civil, eh, y los ingenieros más antiguos les costaba adentrarse a lo que es las tecnologías. No, pero tú tienes que hacerlo aquí de forma manual, que el papel es más importante y no sé qué otra cosa, ¿no? Y solamente despejaban de todos los errores que a veces puede derivar el uso de tecnología, porque también hay errores cuando usas tecnología si no lo sabes usar correctamente, claro, ¿no? Pero solamente haría eso, no una queja y no una, ok, ¿cómo lo soluciono? ¿No? Claro. Como, o sea, ellos o ustedes, mejor dicho, cuando hablan de eso, ¿buscan soluciones o solamente es como que, bueno, es un problema y ya? No, sí, o sea, se intenta. Se intenta generar soluciones y sobre todo en el enfoque de la educación, ¿no? Por ejemplo, cada vez que se renuevan las mallas de contenido de la carrera, se intenta ya tocar esos temas no solamente a nivel superficial, sino de forma profunda. Y en ese educar también sobre la existencia de estas herramientas, el educar en su uso responsable. Para que una persona sea docente tiene que tener vocación, ¿no? De ayuda, de inspirar a tus alumnos. Pero no siempre se ve eso. Tú que estás en una universidad, ¿qué porcentaje de profesores son los que realmente dicen, a mí me apasiona y yo quiero ir a la universidad a enseñar? ¿Y qué otro porcentaje lo hacen porque, bueno, es una buena fuente de ingresos? Ahí es un poco difícil decirte, porque, digamos, cada uno es un mundo, cada uno tiene intereses particulares, ¿no? Pero, digamos, un número como tal, sí no te sabría decir. Pero sí, debe haber, o sea, yo creo que sí, sí hay, y se nota. Tú como alumno también lo has debido de nosotros, uno como alumno lo sabe. O sea, se ve cuando un profesor realmente tiene esa vocación de enseñar y cuando está solo por cumplir horas y dar temas y ya. Y hablando de profesores, en la universidad he visto, en varias universidades, he visto casos de alumnos y profesores que tienen relaciones, o sea, ya se relacionan, incluso he visto casos donde ya se casa, ¿no? ¿Qué te trae esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Lo harías? ¿No lo harías? No, yo estoy totalmente en contra, porque tú como docente tomas un compromiso y una responsabilidad. Y tomas un papel que, digamos, en ese momento no corresponde a otro que no sea un docente, ¿no? Es, digamos, cumplir los temas, apoyar, pero también hasta un cierto punto, ¿no? O sea,
siempre hay que tener los límites bien claros. Y como les decía hace rato, como que desde un inicio. Si tú desde un inicio con estos límites bien claros, ahí no hay problema, o sea, no hay lugar a problemas más allá. Yo sí estoy totalmente en contra. Sí, obviamente he escuchado de casos y casos, pero pienso que el rol y el deber y la responsabilidad docente debe limitarse mucho con los alumnos. Creo que es más fácil para una mujer que para un varón, porque creo que la mayoría de casos, bueno, menos de los que yo conozco y he escuchado, suelen ser profesor como alumna. Muy raras veces es una profesora como alumno, ¿no? Y creo que esto también se da por, cierto, voy a llamarlo instinto, ¿no? Del hombre como cazador, como seductor, ¿no? Que siempre busca, pues, a una persona, en este caso, muchísimo más joven, ¿no? Pero tú como mujer, ¿crees que es más fácil poner este límite? Creo que no depende, digamos, del sexo de la persona. O sea, si tú desde un inicio dejas las cosas claras, debería, digamos, funcionar, ¿no? De ahí, si pasa algo más y todo ello ya se llevaría, entiendo, a medidas disciplinarias, ¿no? Pero lo ideal es que no suceda. Claro. Sí se da, y en el mundo universitario se va. He visto casos en el mundo del colegio, en los colegios también. Hay veces que se da. Y es un poquito más alarmante porque, claro, son personas, bueno, chicos o chicas que son menores de edad eh, con profesores. Porque en la universidad es como que, creo yo al menos, una mujer desde los 25 hacia arriba creo que tiene más, ya tiene experiencia, tiene más capacidad de raciocinio, ¿no? Ya mira el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Porque la mujer evoluciona o crece más rápido que el varón, ¿no? Madura muchísimo más rápido que el varón. No es lo mismo un hombre de 25 que una mujer de 25. Pero que sí, en la mayoría de casos, una mujercita es mucho más madura, ¿no? Y desde pequeñito, desde aquí, ¿qué sabes? Em, y tú, en este mundo, has recibido, te han coqueteado, has tenido como que algún acercamiento, ya sea por parte de algunos o por parte de profesores. Doctores, no, bueno, son ya mayores. La mayoría ya casados, con familias, la verdad. Siempre intento mantener todo muy profesional. Y con alumnos por ahí, como que se hacen los vacancitos, pero más, o sea, más como para quedar bien con los amigos, cosas así. Yo me río además, obviamente para que se adentros. Pero soy bien seria. O sea, ahorita yo me ven súper feliz y todo lo que quieras. Pero en el momento de dar clases o, digamos, de relacionarme con ellos, intento ser muy clara, muy seria. Entonces, no de pie, no doy espacio. Y si es necesario también, digamos, hablar fuerte, se tiene que hablar fuerte. Bien. Sí, es importante. Al final creo que depende del carácter. Tú puedes decir eso, ¿no? Tu carácter, tu temperamento también tiene mucho que ver en cómo es que los alumnos te ven. Porque si te ven una persona muy abierta, a veces al ser tan jóvenes lo suelen confundir. Claro. Y es donde se da pie, ¿no? A pensar otras cosas. Correcto. Dijo un día, vamos a hacer un ping-pong de preguntas. Y aquí quiero que me respondas lo más rápido que puedas y en el nivel de importancia que tú le des a estas preguntas. Ok. ¿Ya? Y de ahí vamos a debatir, a ver, un par de preguntas de acuerdo a lo que haya respondido. ¿Ya? Ujú. Empezamos. La primera es, ¿investigar o emprender? Investigar. ¿Universidad pública o privada? Privado. ¿Impacto social o rentabilidad? Impacto social. ¿Título o experiencia? 7. ¿Trabajar como catedrática o como ingeniera? Catedral. ¿Tener muchos títulos, maestrías, doctorados, reconocimiento y dinero o ser maga? Salmón. Bien. ¿Por qué? Esta última. ¿Por qué Salmón? Porque hay vocación también. Digamos, ahorita he avanzado mucho en la parte profesional, en la parte de la academia, etcétera, porque todavía no se dio la parte ya más personal, digamos. Sí. Pero sí siento ese llamado a ser madre. Es complicado, es muy complicado, sobre todo en estos tiempos, Sí. pero no me niego la posibilidad, ¿no? Yo estoy abierta a lo que Dios me quiera enviar. No es como antes, que, por ejemplo, antes nuestros papás, nuestros abuelos a nuestra edad, pues ya tenían
uno, dos, tres hijos, ¿no? Y ahora a veces creo que se busca mucho el hecho de ir avanzando con los años, ir generando experiencias, ¿no? Títulos y un montón de cosas que a la larga nos ayudan, eh, pero es más complicado en cuanto a nivel económico. Sí, la accesibilidad al dinero que se tenía antes, a diferencia de ahora, pues es mucho mayor, ¿no? Hay mucho más competencia, no es lo mismo tener una casa ahora que tener una casa pues hace 20 años, ¿no? Y eso implica mucho eh, en las decisiones que uno toma. Y tú te has puesto, vamos a ponerlo así, como un límite, una meta donde tú digas, yo quiero ser mamá, ¿no? Y me gustaría ser mamá a esta edad y como que desligarte también, porque ser mamá es otro trabajo más, es una chambaza, es una responsabilidad donde tienes que dejártelo todo para dedicarte a ser mamá, ¿no? Que es el trabajo más difícil del mundo. ¿Tú te has puesto alguna meta con respecto a eso, algún límite de decir, ok, creo que no puedo pasar de cierta edad, no sin ser o sin intentarlo? Sí, sí, pues sí, hay mucha esa creencia, ¿no? De que las mujeres tienen un tiempo limitado, por la parte biológica, ¿no? Para poder tener hijos, etcétera. Pero yo estoy tranquila, ¿no? O sea, si realmente esa es, digamos, lo que Dios quiere para mí, yo sé que en el momento justo va a pasar, va a llegar. Digamos, de que ahorita digamos, me preocupo, si ni ahora lo tengo, o sea, sería como que un poco raro ya estar pensando en esas cosas, ¿no? Pero ahora yo me centro en el hoy, en el ahora, en lo que puedo ir avanzando, estudiando, investigando ahora. Y conforme se van dando las cosas, veremos, ¿no? Y si es que por ahí no se puede tener hijos, bueno, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Hay muchas otras opciones como adoptar o simplemente no estoy llamada a esa vocación quizás, ¿no? Realmente no es algo que me quite el sueño, digamos. O sea, es un deseo que si pasa sería muy bonito para ti, un sueño cumplido. Pero si no, también es destino, ¿no? Es el destino, ¿no? Todos podemos tener esta dicha de ser papás. Claro, y por ahí quizás lo mío sea dedicarme a estudiar y a la investigación, ¿no? O sea, realmente no es como antes, ¿no? Que era mucha esa presión de sí o sí formar tu familia, sí o sí tener los hijos, etcétera. O sea, si se da, enhorabuena. Y si no, simplemente se realinean tus metas y tus objetivos hacia donde vayas, ¿no? Claro. ¿Y crees que ahora se ha invertido esta pregunta, bueno, esta percepción de ya no decir sí o sí tener tu familia, sino sí o sí tienes que tener tu profesión, sí o sí tienes que tener tu maestría, sí o sí tienes que ser alguien en la vida para hacer algo? ¿Crees que ahora es así? Sí, definitivamente. O sea, estamos en un mundo muy competitivo, el sistema económico también lo facilita. Cuando me preguntaste el tema de títulos de experiencia, ahora lo que pesa es un título. O sea, por más experiencia que tengas y todo lo que has hecho, al final si, por ejemplo, no eres magíster, no puedes escalar hacia no sé, nivel gerencial, por ejemplo. Entonces, creo que es complicado. El mundo moderno es complicado y te obliga muchas veces a desvivirte por el desarrollo profesional y muchas veces dejas de lado el desarrollo personal, ¿no? Por eso yo también intento tener espacios en ambos, ¿no? Tampoco es que sea workaholic y esté dedicada al 100% metida en la universidad. También intento tener espacios de ocio, de salir con amigos, etcétera. Y eso creo que se da también por el monopolio, ¿no? De decir, ok, ¿cómo yo también mantengo esta industria moviéndose? Porque la industria también es circular, todo tiene que darse de una u otra forma, ¿no? Entonces, las universidades, todas estas instituciones que ofrecen maestrías, doctorados, un doctorado tiene una maestría, tiene un precio alto, ¿no? Y más si es que tú no vas con una beca, ¿no? Eso también creo que ya se vuelve un requisito para las empresas si tú quieres llegar a puesto gerencial, ¿no? Porque un puesto gerencial implica un mayor salario, ¿no? Claro. Entonces, ¿crees que existe esta, vamos a ponerlo así, limitación hacia cierto tipo de personas que a lo mejor no tienen los recursos, ¿no? Pero tienen el conocimiento pero por no tener los recursos no llegan a esos niveles que otras personas sí pueden? Claro, siempre hay. O sea, igual hay mucho nepotismo en las empresas, ¿no? O sea, una es esa condición, ¿no? Otra es también que muchas veces por no tener los recursos para poder estudiar, quedan estancados un poco en la carrera profesional, ¿no? Pero creo que hay opciones. O sea, si una persona realmente quiere estudiar, quiere dedicarse y perfeccionar sus habilidades, hay becas,
Las mismas empresas a veces sacan becas para sus propios trabajadores para poder capacitarse. O sea, creo que quien no sube y quien no estudia y quien no prospera es porque realmente no lo No, quiere. aquí. Exacto. Sí, oportunidades hay. Sí, Oportunidades hay. Justo te pregunté, ¿pública o privada? Respondiste privada. privada, ¿por qué? Porque, bueno, en primer el sistema público es complejo. O sea, no sigue un sistema regular muchas veces de clases, hay por ahí huelgas o alguna contingencia, lo cual puede interrumpir ese proceso de aprendizaje que necesita ser continuo. Uno es eso. Ahora, en algunas universidades, o sea, mi maestría yo la hice en una universidad del estado, entonces tengo un poco de qué hablar de experiencia de ambos lados, ¿no? El pregrado, si bien la hice en una universidad privada, el posgrado lo hice en una universidad pública y sí es muy complejo. Los procesos son muy largos. Es más, yo terminé de cursar mi maestría aquí, en Perú. Me fui a hacer una maestría en España, terminé la maestría en España, regresé y recién me dieron mis notas. Wow. 10 meses después de haber terminado, recién me dieron mis notas. Yo me quedé impresionada y me parece un abuso para el alumno. Claro. Que después de tanto tiempo, recién te entregué lo más básico, que eran las notas. Sí. Entonces, desde esa mirada de los procesos que se llevan en las universidades públicas, sí son muy complejas. Ahora, el nivel depende, es discutible. Depende qué carrera, depende de la especialidad. Entonces, ahí sí podría hablar mucho de ello. Pero principalmente por este tema de los procesos de la agilidad, de la rapidez, es porque decide la parte... Y dentro de esto, ¿crees que también tiene que ver la corrupción? Porque al final las instituciones públicas las maneja el Estado, ¿no? ¿Has visto casos de corrupción ahí? no directamente, pero como dicen, ¿no? En narca abierta hasta el justo peca. Entonces se maneja mucha cantidad de dinero, eso sí, porque como tú dices, el Estado subvenciona, siempre tiende por ahí a haber algo que puede no verse tan bien. Yo personalmente nunca lo he visto, por eso tampoco te podría decir, pero quién sabe, ¿no? Claro. ¿Y cómo escoges tú una universidad para hacer tu maestría o tu especialidad? ¿Qué es lo que miras? Uno, el ranking, por ahí, en la calidad de investigación, para mí, ya es un criterio personal. La Universidad de Almería en España, por ejemplo, tiene ya bastante desarrollado el tema de bioeconomía en muchos aspectos, ¿no? En la parte de la economía azul, que es la parte más marítimo, la parte de microalgas también, que bueno, es como una parte de la bioeconomía. Entonces, si está alineada un poco con los temas que a ti te interesan, pues ya es un primer indicador muy positivo, ¿no? El ranking también pesa, no al 100%, pero también tiene por ahí su peso. Y bueno, principalmente creo que esos dos criterios. ¿De aquí en Perú? Aquí en Perú fue un poco más limitado porque hay muy poca oferta de maestrías. Más fue por mi inclinación de mi especialidad, ¿no? O sea, en investigación trabajas de la mano con proyectos, es decir, inicia con investigación y luego formulas proyectos. Entonces la maestría en proyectos que tengo es por justamente ella, ¿no? O sea, como una herramienta que me va a ayudar a perfeccionar la forma en que formulo los proyectos, en que los ejecuto, los valido y entonces los gestiono. Bien, amigo. Para ir finalizando, vamos a ir un poquito más profundo. Como para aprender a lo mejor de experiencias ajenas, ¿no? ¿Cuál es esa etapa en tu vida en la que tú llegas a un punto de quiebre y dices, ok, a partir de aquí ya no hay más, solamente tengo que subir? ¿Has tenido una etapa muy difícil en la que te haya marcado y tú hayas dicho, pues, pucha, o sea, jamás pensé vivir algo así? Como tal, creo que no. Creo que Dios me ha abierto las puertas que me tenía que abrir en el momento que tenía que pasar. Por ahí, recuerdo que postulé a Cerro Verde, justo antes de involucrarme en todo esto de investigación. No agarré el puesto. Y en ese momento dije, pucha, o sea, me dio mucha pena porque tenía buen rendimiento en la universidad y decía, Nina se gana bien, etcétera. Pero yo entendí después el porqué. Porque el hecho de que yo no ingrese a esta empresa me abrió las puertas a la universidad, ¿no? O sea, es como retornar a lo que era. Es ser un estudiante, pero ya desde el otro lado, ¿no? Entonces creo que ese hecho marcó un poco esa vocación, ese cambio en mi vocación y esa apertura a cosas nuevas, ¿no? Así que no
siempre tienes que estar abierto a eso, o sea, no por miedo o por incertidumbre frenarte eh, para tomar ciertas decisiones. Entonces, ¿cuál sería esa decisión que tú dices, esto lo voy a proteger? O sea, esto que dice lo haría 1000 veces, ¿no? Creo que la principal decisión y creo que la más difícil fue irme al extranjero. Yo soy una persona muy familiar. ¿Ok? Tengo 2 abuelitos ya de 91 y 94 años y siempre, o sea, he formado parte de esta, digamos, de la familia y los cuido y estoy con ellos, etcétera, ¿no? Entonces el hecho de irme me da mucha incertidumbre, mucha preocupación de qué sería de ellos si yo me voy. Entonces sí fue una decisión muy difícil, pero sabía que tenía que irme por un mejor futuro profesional. Igual no fue tanto tiempo, hay gente que se va mucho más tiempo y, digamos, la pasa peor. Eso siempre tengo en mente, hay alguien que está peor. Entonces, ese creo que fue el paso que cambió mi vida y que la decisión más difícil que he tenido que tomar, pero no me arrepiento de nada. O sea, he aprendido mucho, he vivido en soledad ya, aprendes mucho de vivir solo, de vivir contigo mismo. eh, de todo, o sea, aprendes a sufrir, a reír afuera, o sea, es una experiencia. ¿Qué es lo más difícil de vivir sola? Creo que es encontrarte contigo misma. O sea, el silencio y el estar contigo mismo no siempre es lo que esperas. Porque hay cosas de ti que no te gustan, hay cosas de ti que por ahí no logras entender o no terminas de conocer. Entonces creo que eso es lo más difícil, realmente encontrarte solo contigo mismo en un país extranjero, que no, o sea, es como, te pasa algo y no hay quien te ayude de... Sí, ¿A quién vas? ¿A quién ¿A quién recurres? recurres? Exacto, exacto. Y tú has estado 10 meses sola allá en España, has conocido gente, has hecho tu maestría. ¿Cómo manejabas la relación con tu familia? Acabas de decir que eres una persona muy cercana a tu Ujú. familia, ¿no? ¿Cómo hacías? ¿Te comunicabas constantemente o también, no sé, decidías como que tomarte un espacio para también conocerte y decir, ok, yo amo a mi familia, me preocupa, pero a lo mejor también hace bien alejarme un poquito, ¿no? ¿Cómo manejaste todo este tema? Claro. O sea, al inicio cuesta encontrarse así solo. Pero creo que te vas acostumbrando y es necesario también. O sea, a veces en familia se puede perder un poco esa privacidad, esa... Sí. mm, las que están ahí, que familias numerosas me deben entender. Pero yo por lo menos hablaba todos los días con mi mamá, con mis abuelitos y con mi papá, por ahí interdiario, ¿no? Siempre intentaba estar presente. Por ahí no podía estar físicamente, pero sí necesitaba que alguien nos escuche, algún consejo. A veces mi mamá me llamaba para contarme su día. O sea, ya con eso yo sabía que algo le estaba ayudando, ¿no? De algo le servía, de algo como que le daba confort de alguna manera. Pero también me tomaba mis espacios sola, ¿no? También he viajado por allá sola. También el hecho de encontrarte absolutamente solo en países que no hablan tu idioma, y no conoces a nadie, también es una aventura. Y en eso también aprendes mucho. Te hacía turistear. Sí. ¿Qué países visitaste? He visitado, bueno, España, que es donde estudié, bastantes lugares, digamos, cercanos. He visitado Andorra, Portugal, Francia, Italia, y fui a las Islas Griegas y a Turquía. Wow, tú te has ido a un tour por Europa Eurotrip. y luego también me dices que has viajado aquí en América, te has ido a Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina. ¿Dónde más te has ido? A México, a Panamá. Bueno, creo que esos serían todos. Nada más. Con los países. Aquí humildemente. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es que nace esta pasión por viajar? Porque al final creo que también viajar es una pasión, Sí. ¿no? ¿Por qué? Mi mamá. Mi mamá. O sea, mi mamá siempre dice, lo viajado y lo bailado, nadie te ve aquí. Entonces, desde chiquitos siempre nos ha inculcado eso, ¿no? Conocer, es que también viajar te abre la visión y el panorama totalmente. O sea, conocer otras culturas, conocer otra gente, entender el porqué. Entonces, desde chiquitos nos ha paseado por todo lado, en la medida de lo posible, tan ¿no?
Y bueno, ahora yo dije, bueno, yo estoy acá, estoy en España, acá está todo cerca, Y- ¿por qué no? Claro. Y está muy bien comunicado, el transporte público es muy bueno, y es muy seguro también para poder viajar. Entonces dije, ¿por qué no? Visitar lo más que se pueda, aprovechar lo más que se pueda. Y bueno, no me cierro la posibilidad de volver a viajar a los países que todavía no he ido, ¿no? Sí, viajar siempre te abre puertas, te abre la visión que tú tenías, ¿no? A veces nos encerramos solamente a lo que tenemos, a lo que conocemos, e ir y conocer una cultura totalmente distinta, gente distinta, cómo piensa, lo que hace, las costumbres, pues nos ayuda y nos nutre mucho, ¿no? Sí, Para nuestro futuro. definitivamente. Allá, ¿cuál es la diferencia que tú encuentras, por ejemplo, en Europa, ¿no? Respecto a países de aquí, de como Perú, Bolivia? Uf, son un montón. Y cada país tiene sus propias particularidades, pero principalmente el trato de la gente. La gente allá es muy fría, muy protocolar, o sea, no... El latino, por naturaleza, es abierto, amable, te habla, te pregunta. Ahí sí son muy respetuosos. No sé si respetuosos es la palabra o es la cultura que ellos ya tienen, pero sí son muy distantes, ¿no? Entonces, normalmente allá entre latinos nos juntamos, o sea, la sangre llama. O sea, es difícil que tú conozcas allá gente, no, no sé, fuiste a Francia y socializar con gente de allá. Es más fácil socializar con latinos, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, también hay una parte de la barrera idiomática que es muy importante. Sí, sí, sí. Y siempre hay un rechazo hacia el turista, incluso hacia el migrante. Wow. Sí, 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 sí. Hacia el turista dentro de todo, como vas a invertir ahí, digamos, ya, hay mejor trato. Pero si vas como migrante, a pesar de que yo no me iba a quedar, o sea, yo ya fui desde un inicio con idea de regresar, Claro. sí hay un trato distinto. Sí, 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 se nota. Es muy palpable. Sí, he escuchado. Que también en cuanto a los idiomas, hay ciertas ciudades donde, por ejemplo, digamos, si tú sabes inglés, puedes comunicarte en gran parte del mundo, ¿no? Porque en la mayoría de países, o el inglés es pues, el idioma Universal. universal, ¿no? Pero hay ciertos países que son bien nacionalistas y no les gusta, por ejemplo, inglés y si tú eres inglés. ¿Te ha pasado? No, bueno, en Francia yo sé hablar francés, entonces en ese caso no había problema. Claro, en Italia fuimos a lugares turísticos, y entonces no había esa resistencia al idioma, digamos, ¿no? O sea, normalmente ellos por ganar clientes, por vender, aprenden algunos términos en inglés. Bueno, el italiano igual tiene muchos, sí, mucho parecidos con el español, entonces uno se deja entender y que entiende. Así sea con gestos, o sea, todo es la forma. En Turquía sí fue un choque cultural un poquito más fuerte, por la religión también, ¿no? Ahí el trato con la mujer es diferente, entonces sí hubo un poquito más de dificultad para comunicarnos y como para... ¿Cómo es ese trato con las féminas? Por la misma religión son un poquito despectivos con las mujeres. Entonces, sí, digamos, como turista igual no es que te traten mal, pero hay que tener un poquito de cuidado siempre. En la forma de vestir, en la forma de actuar. Entonces, sí es donde más he enfrentado un choque cultural, ¿no? Es como que te critican o te miran raro. Te miran raro. Te miran No te dicen nada igual porque como que igual no vas a entender, ¿no? Exacto. Pero sí hay ciertas actitudes. También lo que vi es que, por ejemplo, por ahí inflan un poco los precios, como tú no sabes. Exacto. Sí, sí, como en cualquier lado. Claro, ¿no? sí, La sí, turista, Y bueno. Claro. Pero al final es algo bonito, ¿no? Porque tú misma te encuentras con tus limitaciones, ¿no? Y te las ingenias, ¿no? Sí. En el idioma para tratar de comprendernos y al final somos humanos y vemos una forma ingeniosa de con gestos, ¿no? De palabras, a veces, en la mayoría de idiomas, casi todos siempre hay palabras que se parecen, ¿no? Y logras comunicarte, ¿no? Que creo que ese es el fin del ser humano, es sociabilizar. Si bien es cierto, es más fácil aquí en Perú cuando has viajado pues a Colombia, países de... Claro, es Es mucho más abierto, es más fácil, conectas más rápido. Pero también esa experiencia que has tenido allá en Europa, pues imagínate, te ha servido también mucho y al final la traes, la aplicas de diferentes maneras
Y creo que sobre todo para un docente, porque tú eres una persona que va a dejar huella en jóvenes que te siguen, ¿no? Creo que si el tener toda esta experiencia, ¿no? Y transmitirla a tus alumnos es muy valioso, porque un docente también tiene que ver la parte humana, ¿no? Lo que dijimos. Debes cómo conectar con tus alumnos. Y el conectar con diferentes personas, vivir estos tratos, estas miradas no incómodas, también te ayuda a saber reaccionar y tú aprender también a tratar a las personas, ¿no? O sea, a veces la empatía la ejecutamos porque la hemos vivido, ¿no? Yo me sentí así, no me gustó, entonces voy a hacer que las personas que sí yo no se sientan así. Claro, claro, totalmente. Tú, entonces, 100% aconsejado viajar. Sí, sí. Si tienen la oportunidad, váyanse, de verdad. Van a sufrir, la van a pasar mal, van a pasar de todo. En meses de todo, van a pasar hambre, van a sufrir discriminación, los van a regresar a su país una y mil veces. Pero créanme, o sea, la experiencia de viajar, conocer, te abre la mente, te abre los horizontes, te hace valorar mucho tu país, te hace valorar mucho tu familia. Entonces yo recomiendo, si pueden, váyanse, pero no se queden allá, regresen a su país, traigan todo lo que aprendan y aplíquenlo. Hagan la diferencia aquí, ahora. Sí, y mucha gente a veces piensa que afuera hay un mejor futuro. Sí, puede ser, pero Perú tiene muchísimas cosas que explotar. O sea, hay mucho por hacer aquí. Y quién más que nosotros, las personas jóvenes y las personas mucho más jóvenes que nosotros, pues para generar ese cambio, ¿no? Sí. Porque hay mucho. Amiga, ¿cuál sería un último mensaje que le puedas dejar a las personas del podcast? Yo creo que sería, está bien tener miedo, pero no dejes de hacerlo por tener. Excelente. El miedo a veces es el factor número uno por el cual uno decide no hacer las cosas. Pero cuando te lanzas, ya está. Ya está. Y bueno, eso y confían en Dios, nada más. Eso es lo que les puedo dejar en compartir mi experiencia. La fe, muy bonito, sí. Entonces, amiga, muchas gracias por esta entrevista, por venir, por compartir nuestra experiencia, tus puntos de vista también en todo este mundo que puede ser un poquito polémico. Pero a la larga son cosas que vivimos en el día a día, ¿no? Así que gracias nuevamente. Este ha sido un episodio más del podcast Sin Créditos. Espero haya sido de su agrado y yo sé y estoy seguro que han sacado muchas cosas productivas de aquí. Así que hasta una próxima. Nos vemos. Gracias.